Muy buenos días. Vamos a iniciar el servicio en esta mañana. Gloria a Dios porque nos permite reunirnos. Estamos aquí, pudimos haber estado allá afuera. El día está caliente, andar quizá caminando, pero Dios nos ha permitido estar aquí para estudiar su palabra. Así que vamos a estudiar un mensaje muy importante. Quiero que pongan mucha atención. Porque esto es importante para cada uno de nosotros. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a que hagamos una oración. Oramos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. En esta mañana, Señor, estamos aquí. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella y ayúdanos a entender el grande amor que tienes para cada uno de nosotros. Danos tu bendición, oh Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El mensaje lo vamos a tener en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de un asunto muy importante que tú y yo tenemos que aprender. Tú y yo tenemos que tomar decisiones ya, porque vivimos en un tiempo final, un tiempo difícil. Dice versículo 1, segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Que hubo en el tiempo antiguo, hubo falsos profetas y falsos maestros. Como también habrá, dice la frase habrá en el tiempo futuro, ya desde en ese tiempo el apóstol Pedro está mencionando a aquella gente de que íbamos a tener. Ahora nos ha tocado vivir a nosotros ese tiempo de que hay falsos profetas y falsos maestros, personas que están hablando un mensaje que no está en la palabra de Dios, un mensaje erróneo, y dice allí que entonces van a negar el camino, va a ser difícil el camino para aquellas personas que creen verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces, dice el versículo 2, tristemente, esta situación es la que nos ha tocado vivir. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es lo triste. Hermano querido y amigo que me escucha, es triste saber de personas que van a seguir a esta gente, a estos falsos maestros, falsos predicadores, aquella gente que está hablando mucho. Y tú y yo sabemos que han salido por ahí tantas personas hablando, diciendo tanta barbaridad, que realmente tenemos que ponernos a estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. ¿Por qué? Porque esta gente está hablando muchas cosas que tristemente mucha gente, dice ahí el versículo 2, que muchos entonces seguirán a estas personas y negarán el camino de la verdad. O sea, va a ser difícil, porque entonces la gente ya en esta situación se va a encontrar qué decisión tomar. Aquel dice una cosa, este dice otra, y entonces ¿qué hago? ¿Cuál es la verdad? ¿En dónde yo me ubico? ¿Te das cuenta? Por esa razón, mi invitación en esta tarde es que vayamos a la palabra de Dios. Porque déjame decirte, en este capítulo yo solo quiero mencionarte tres partes, tres historias en las cuales podemos nosotros reflexionar, debemos reflexionar, porque dice allí que muchas seguirán por la avaricia, la disolución, por causa de los cuales el camino entonces va a ser
difícil de aceptarlo. Porque entonces el problema es de que Dios, ¿qué va a hacer? Recuerda que este mundo no es para siempre. Este mundo va a ser terminado. Vamos a reflexionar sobre todo esto. Recuerden que estamos de pasada aquí. Entonces, dice la Biblia allí, tú puedes leer todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro, pero dice allí que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿A qué se está refiriendo cuando dice allí el versículo 4? Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un juicio en donde tú y yo vamos a tener que estar presentes. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. O sea, vamos a estar allí. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién nos va a defender? ¿Te das cuenta? Entonces dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los ángeles que en el cielo se rebelaron contra Dios, escucharon aquel querubín, aquel ángel que empezó a meter otra información, los engañó. Y Dios no los perdonó, sino que dice que los arrojó y los tiene en oscuridad, reservados para el día del juicio. Estamos teniendo un estudio sobre el día del juicio. Tú puedes verlo allí. Tenemos ya 2 mensajes allí. Vamos a seguir hablando sobre eso en otra ocasión. Recordemos que entonces Dios, ¿qué pasó con esto? Los tiene allí para el final. Quiere decir aquí el apóstol Pedro que entonces va a haber un final en el cual va a haber un juicio y ahí entonces van a ser destruidos estos ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios. Número 2, la segunda parte, la segunda historia es la que nos dice que si Dios no perdonó tampoco al mundo antiguo, dice ahí el versículo 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé y a 7 personas más, entonces Dios no los perdonó. ¿De qué manera? Porque vino el diluvio. La Biblia dice, si lees la historia acerca del diluvio, allí vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta de que la Biblia menciona que el diluvio vino y se los llevó a todos, excepto Noé y las 7 personas que estuvieron allí. Ahora, ¿por qué solamente Noé? Hay algo importante que quiero que meditemos aquí. Noé escuchó la voz de Dios. Noé hizo caso a la voz de Dios. Noé obedeció lo que Dios le decía y se salvó. Entonces, aquella gente no hizo caso. Aún Noé les habló, Noé les predicó y no hicieron caso. Dios les habló a través de Noé, predicándoles el mensaje y no escucharon. Hermano querido, ese es algo bien importante. Quiero decirte en esta mañana que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. En esta mañana quizá estoy hablando para alguien que está pasando por momentos difíciles, pero hoy es el día de que Dios está llamando a cada hijo suyo. ¿En qué terreno te encuentras? Déjame decirte, si estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, estás en terreno peligroso. Sabes que el enemigo tiene su lugar y Dios tiene su lugar. A veces nos encontramos en el terreno del enemigo y por más que luchamos, nos encontramos allí luchando, queriendo encontrar paz, queriendo encontrar seguridad, queriendo encontrar vida. Y lo que encontramos son frustraciones, lo que encontramos son problemas, lo que encontramos son tantas cosas que
no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque estamos en el terreno del enemigo. Jesús está allí diciendo, hijo mío, ven. ¿Quieres vida? Ven. Yo soy el camino. Ven aquí, salte del terreno peligroso. Donde tú estás está peligroso. Aquí está la paz. Aquí está la seguridad. Aquí está la vida. Esta mañana, hermano querido, quiero decirte, ven a Jesús. Sal de ese terreno peligroso. Porque de no ser así, es duro. Pero no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Que si Dios no perdonó, lo leí apenas, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿tú crees que nos va a perdonar también a nosotros? Déjame decirte, no confundamos. Dios es amor. No quiero decir que Dios no te va a perdonar. Claro que Dios te va a perdonar cuando tú vienes a Él, cuando tú aceptas su perdón. Si tú no aceptas su perdón, si tú no vienes a Jesús, tristemente va a pasar como los antediluvianos. Ellos no quisieron el amor de Dios. Ellos rechazaron el amor de Dios. Ellos rechazaron el mensaje. El diluvio vino y se los llevó a todos. Y eso puede suceder contigo y conmigo. Si yo no escucho la voz de Dios, si yo no escucho el mensaje de esperanza, el mensaje de vida eterna, el tiempo en el que estamos viviendo es peligroso. Si yo hago caso a la información de estos falsos maestros, si hago caso al mensaje de los falsos profetas que hoy en día están saliendo por allí hablando tantas cosas, déjame decirte que me mantengo entonces en el terreno peligroso del enemigo y no voy a salir de allí. ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Te das cuenta? Por eso la invitación es de salir de ese lugar. Es de aceptar la voz de Dios. Es de escuchar el mensaje que hoy en día a través de su palabra debemos estudiar la palabra de Dios. Aquí está toda la información para nosotros tener felicidad, para nosotros tener paz, para nosotros tener vida eterna. Porque la Biblia dice, escucha bien lo que te voy a decir, no hagas caso a las informaciones de esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos predicadores, porque dice la Biblia, recuerda, Isaías 8, versículo 20. Isaías 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, hermano querido, debemos ir a la palabra de Dios. Al escuchar cualquier mensaje, entonces yo digo, esos no están hablando conforme a la palabra, eso no está aquí. Eso no está aquí en la palabra de Dios. Mientras no esté como está escrito, entonces no puedo aceptar un mensaje que no viene de la palabra de Dios. En esta mañana, hermano querido, quiero decirte, la número 3, la parte número 3, dice el apóstol Pedro, y si Dios condenó, escucha bien esto, si Dios condenó a destrucción a Sodoma y a Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. Escucha esto, Dios las dejó aquí registradas para que ahora que nosotros las leamos, ahora que nosotros leemos estos versículos, nos demos cuenta de qué puede suceder si yo no hago caso al mensaje que Dios tiene para mí en este tiempo. Si yo no escucho la voz de Dios y obedezco lo que Dios me manda. Noé escuchó la voz de Dios, pregonero de justicia, dice ahí la Biblia. Lo puedes leer allí en 2 de Pedro capítulo 2. Allí nos dice que este hombre se mantuvo fiel a Dios y Dios
lo libró de la destrucción. Dios lo libró de la muerte, del diluvio. Sodoma y Gomorra, ¿tuvieron un mensaje? Sí. ¿Escucharon a Dios? No. Y dice que las llevó a destrucción. Las condenó a ceniza y las dejó de ejemplo. Tuvieron de ejemplo ahora, dice ahí el versículo 6, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Yo no sé si tú quieres vivir hoy en día impíamente, como lo estaban haciendo en ese tiempo Sodoma y Gomorra, o como lo estaban haciendo en el tiempo los antidiluvianos, que solamente era de continuo hacer el mal. Reflexionemos, queridos hermanos, reflexionemos. No juguemos con nuestra salvación. Es tiempo de ponernos a estudiar las profecías, a estudiar la palabra de Dios, a escuchar a Dios que nos hable a través de su palabra, para que podamos nosotros mantenernos como se mantuvo Noé. ¿Quién estaba en Sodoma y Gomorra en ese tiempo? Lot. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? ¿Qué pasó con él? Dice, y libró al justo Job. O sea, Job se mantuvo justo. Es Lot. Allí estaba él con su familia, justo, envuelto con todos ellos que estaban en maldad. Pero él se mantenía escuchando la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Lot? A través de los ángeles, le dice a Lot, sal de Sodoma, porque va a ser destruida. Si Lot se queda, iba a ser destruido también. Pero él escuchó la voz de Dios. Él obedeció la voz de Dios. Salieron y Dios lo libró. Dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por las nefandas conductas de los malvados. O sea, Lot estaba admirado. Él decía, wow, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hacen tanto daño? ¿Por qué presenció la maldad él en su propia casa? Llegaron personas allí para que cuando los ángeles llegaron, si tú lees la historia acerca de Lot, llegaron los ángeles para decirles, sal de aquí porque va a ser destruida la ciudad. Llegaron hombres allí diciendo, ¿qué hombres son esos? Ven para que durmamos con ellos. Pero Lot los escondió. Así que Dios protegió a los ángeles que llegaron a protegerlo a él. Lot se salvó porque escuchó la voz de Dios, obedeció la voz de Dios. Con esto quiero decirte, hermano querido, nos encontramos en este mundo donde solamente hay maldad, hay pecado. Pero al igual que Lot, tú puedes mantenerte justo delante de Dios. Tú puedes mantenerte fiel, escuchando la voz de Dios y obedeciendo. Porque Dios entonces te va a librar de todas esas cosas que están haciendo la gente impía. Y el castigo viene para todos ellos. Porque los ángeles están reservados en oscuridad para el día del juicio. Los antediluvianos fueron destruidos por el diluvio. Se los llevó a todos. Y hoy no será la excepción. Déjame decirte, ahorita estamos y mañana no lo sé. Ahora estamos escuchando el mensaje, pero hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy Jesús vino para decirte, ven, sal del terreno peligroso. Estás en problemas. No vas a encontrar paz, no vas a encontrar felicidad, mucho menos vida eterna. La vida eterna está de este lado. Pero tú sigues allí. Estás allí en ese terreno donde no vas a encontrar por más que luches. Luchas y tus noches entonces son interminables. Tu desesperación está allí. Y tu frustración cada día más grande. ¿Por qué?
porque el enemigo te está engañando. Entonces, escucha la voz de Dios que te dice, hijo mío, ven, aquí estoy. Yo te voy a ayudar, yo te voy a liberar, yo voy a sanarte. Dios dice el versículo 9 de segunda de Pedro, Dios sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hermano querido, aún estamos en este mundo donde hay pecado, hay maldad. Donde quiera que tú te encuentres, encuentras falsedad. Donde quiera que tú sales, encuentras problemas. Pero Dios sabe librar al justo y reserva al impío para el día del juicio. Entonces, escucha la voz de Dios, obedece a la voz de Dios y serás librado. Serás allí entonces librado para aquel gran día donde estaremos con Dios gozando de una vida eterna. ¿Quieres estar allí? No voy a seguir leyendo todo el capítulo. Puedes seguirlo leyendo si tú tienes un ejemplar de la palabra de Dios. Escudriña el capítulo 2 de segunda de Pedro y te darás cuenta de todas las cosas que aquella gente hace. Y hoy en día la gente escucha otras informaciones, escucha otro mensaje y se va tras de sí. Y es difícil entonces el camino de la verdad. Pero tú y yo que conocemos, si ya creíste en Dios, si ya aceptaste a Dios, hermano querido, no vuelvas atrás, no retrocedas. La mujer de Lot miró hacia atrás y la historia dice que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque desobedeció la voz de Dios. Ya los había librado, ya estaban fuera de la ciudad. Pero volteó para ver cómo se quemaba. Hermano querido, no regreses. Si Dios ya te sacó, si ya te moviste de ese lugar, si ya estás en el terreno de Dios, no vuelvas para atrás. Solo quiero leerte el último versículo para que meditemos sobre esto. El último versículo de Primera de Pedro 2 dice el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es el verdadero proverbio? Dice la Biblia. El verdadero proverbio dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el suelo nuevamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Hermano querido, si tú ya crees en Dios, mantente con Dios. Porque regresas con el enemigo, porque haces cosas del enemigo. Trabajemos por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Escuchemos la voz y obedezcamos lo que Dios dice. Y escuchemos la palabra de Dios, escudriñemos su palabra, que a través de ella Él dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano querido, te invito para que escudriñemos la palabra de Dios y no seamos movidos ni por palabra ni por carta. Recuerda que el apóstol Pablo también mencionaba que en ese tiempo había tantas personas hablando tantos mensajes que la gente podía moverse de aquí para allá. Pero en esta mañana el mensaje es: si ya creíste en Dios, sigue creyendo en Dios. Si ya saliste del terreno del enemigo al terreno de Dios, busca a Dios. Ya no vuelvas para atrás. A veces estamos con Dios, pero queremos también estar allá. También nos gusta estar allá, pero allá no hay paz, allá no hay tranquilidad, allá no está la vida eterna. La vida eterna está aquí con Jesús, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escucha a Dios, escucha su palabra, escudriña cada hoja de su palabra para poder conocer
y poder escuchar como lo hizo Noé y como lo hizo Lot. Justos se mantuvieron y Dios sabe librar al justo. Dios te librará de todas las cosas, pero mantente con Él. Dios te bendiga en esta mañana. Quiero cerrar este mensaje haciendo una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos mantenernos, aun en medio del conflicto, aun en medio de todo este mundo de pecado, como lo estaba Lot. Lot estaba en una ciudad corrompida, en una ciudad impía, una ciudad que fue destruida, pero él lo libró. Nosotros estamos en un mundo de pecado, donde hay tanta maldad, y Dios también lo va a destruir un día. Muy pronto este mundo será destruido. Muy pronto estaremos llevando el juicio, y todo será terminado. Pero tú y yo, escuchando la voz de Dios, manteniéndonos firmes, Dios nos va a librar, nos va a sacar de allí y nos va a llevar a un lugar seguro. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta mañana. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque encontramos allí paz. Allí encontramos, Señor, a Cristo Jesús. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a poder escuchar su voz y nos des la capacidad, Señor, para poder obedecer su mandato. Él nos está hablando, Señor, que cuando Él nos hable, Señor, nosotros podamos obedecer como lo hizo Noé, que fue destruido el mundo entero en ese tiempo, oh Dios, pero Noé y las 7 personas fueron libradas del diluvio porque fueron halladas justas. Lot se encontraba en una ciudad corrupta, una ciudad, Señor, que quedó registrado también, quedó para ejemplo de que hoy en día podamos ver que un día también este mundo será destruido. Y nosotros estamos en este mundo, Señor, pero gracias porque hemos entendido de que usted nos sacará. Cuando eso suceda también, Señor, cuando este mundo se esté destruyendo, usted nos llevará a un lugar seguro. Amén. Para poder estar sin dolor, sin problemas. Y entonces alabaremos tu nombre por toda la eternidad. Acompáñanos, Señor, el resto de este tu santo día. Y ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta el día en que tú regreses por nosotros. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Recuerda, siempre estamos transmitiendo mensajes de esperanza. Siempre estamos hablando temas bíblicos. No te pierdas cada información que estaremos hablando cada día, textos bíblicos sobre la palabra de Dios. Recuerda, estamos teniendo un estudio sobre el juicio. Así que nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga el resto de esta tarde.